Peña Gómez, que comienza la reunión pues muy eufórico, le pregunta al doctor Balaguer: doctor, ¿usted está bien? El líder opositor en ese momento pues levantó grandes sentimientos nacionalistas. Eso dejó muy desmoralizados a los PRDistas, que entonces encontraron una opción en su fundador. Ya todo se arregló porque Joaquín Balaguer está haciendo las obras en las cuales está trabajando mi hijo. Cuando entonces Danilo Medina, comandando un bloque de solamente 13 diputados, fue presidente de la Cámara de Diputados. Recibía a un funcionario de cualquier dependencia para que éste le narrara el desastre que había encontrado. Asesinarlo, quitarle la vida, matarlo. Y lo hace su ministro de Defensa. Túmbame ahora. Él utilizó su vejez, utilizó su situación de salud real para desarmar. Peña Gómez acepta compartir el pastel. Yo 2 años, usted 2 años. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a un episodio más de nuestra serie sobre Balaguer, el político más enigmático en la historia reciente de la República Dominicana, y me acompaña un experto en el tema, embajador, abogado, también experto en relaciones internacionales, Yaxel Román. Gracias por estar aquí. La verdad que para mí es un altísimo honor, no solamente como experto en el tema, sino más que todo como audiencia del tema. Así que justamente pues disfrutando cada una de las entregas de esta serie y de todas las demás que has hecho, creo que puedo hablar de una manera que coincida con lo que espera este público tan juicioso con el que te identifican. Bueno, muchas gracias, Yaxel. Gracias por vernos también. Hace tiempo que no nos veíamos en persona. Claro. Y yo sé que Yaxel, aunque es bastante joven, tiene muchos conocimientos del tema político y sobre todo el enigma que significa Balaguer. De todas las cosas que podríamos hablar en el tema migratorio específicamente, Yaxel, todo el mundo habla ahora de la gran cantidad de haitianos que hay presentes. ¿Cómo tú crees que Balaguer manejó el tema migratorio? Claro, quizás hay que verlo en el contexto de cada una de las administraciones que le ha tocado ver este tema, porque incluso al mismo Joaquín Balaguer le tocó más de un panorama. Por ejemplo, cuando él estuvo en gobierno en 1961, posterior al ajusticiamiento de Trujillo, pues había una dictadura familiar, dinástica, que independientemente de que mantuvo a Haití bastante empobrecido, tenía control sobre el territorio. Ya después, cuando él gobierna en el mismo 1966 por la vía de elecciones, seguía teniendo como contraparte pues a la familia Duvalier. Primero a Papa Doc, luego a Baby Doc. Y en ese momento la economía de la República Dominicana dependía en un 35% de las exportaciones azucareras. Por eso incluso cuando vemos la mayoría de legislaciones que en nuestro país aplican en torno al sistema tributario, son posteriores a la década de los 70, principalmente en los 80, porque previo a eso prácticamente todo lo que se hacía en nuestro país giraba en torno a las rentas azucareras, y en ese sentido pues los braceros haitianos significaban un aporte importante. Se hacían acuerdos bilaterales y esos venían desde la época de Trujillo mismo, ya que previo a ello pues venían trabajadores cubanos, puertorriqueños y demás del Caribe, del resto del Caribe anglófono. Cuando vemos por ejemplo estos apellidos que hay más que todo en la zona este azucarera, Williams, Bryant, George, entre varios otros, que eran personas que venían de otras islas, pero ya más que todo a partir de la mitad del siglo XX, y eso incluye una parte importante de los 12 años del propio presidente Balaguer. Entonces las relaciones diplomáticas, políticas y también migratorias dependían en gran medida del tema azucarero. Eso cambia ya a partir de la tercera etapa, que es cuando él gobierna a partir de los 10 años, cuando entonces ya había caído la dictadura de los Duvalier. Entonces comienza el ensayo democrático haitiano y entonces también comienza una nueva ola migratoria hacia el país, porque ya no se trataba solamente de trabajadores azucareros y sus familias, sino también de personas escapando de la inestabilidad tan terrible. Y entonces eso lo pongo como preámbulo de las diversas legislaciones y políticas que se aplicaron. Yaxel, ¿cuándo dejan de venir migrantes de las islas para el tema azucarero y se concentra solo en mano de obra haitiana? Y si tú tienes una idea de cuántos haitianos teníamos en condición de trabajadores temporeros de la industria en esos primeros años de Balaguer.
Claro, con relación a la primera pregunta, que estamos hablando de una comunidad cariñosamente conocida como los cocolos, que mayormente vienen de islas como las británicas, vírgenes, pero también americanas, vírgenes de Bahamas, entre varias otras, una pequeña proporción también de St. Vincent. Se entiende que dejaron de venir ya a la segunda mitad del siglo XX, por lo menos en esos números, ya con relación a la presencia haitiana, que siempre conlleva pues debates, pero en este caso, tomando en cuenta que eran acuerdos bilaterales que traían a esos braceros. ¿Y volvían y se iban? En gran medida habían algunos que venían por temporadas. ¿Tú tienes alguna idea de cuándo se permitió registrar a descendientes de haitianos con el carné de cañero? Porque hay que eso habría que verlo en el registro civil, cantidad de cómo se le dieron los apellidos no sabemos, de ahora nietos o bisnietos de haitianos que fueron registrados con una ficha de cañero. Claro, con relación a eso hay también muchos debates, pero con relación a los trabajadores temporeros que venían por estos acuerdos, que a muchos ni siquiera se les exigían pasaporte, ya que venían a solamente cumplir una función como la que hace Estados Unidos, por ejemplo, con los mexicanos, y los visados de trabajadores agrícolas, en este caso no eran exactamente visados, sino que venían por temporadas. El estimado de cantidad de personas en ese momento, estamos hablando de más de 100,000, pero por temporadas, porque algunos volvían y retornaban o se quedaban en varios casos. Por eso es más que todo a partir de 1986 y 87 que comenzamos a ver este tipo de migración haitiana con mayor presencia en otras zonas del país. Esos son los estimados. Ahora, con relación a quienes lograron obtener algún tipo de documentación, tenemos que reconocer que el registro civil dominicano en general ha tenido grandes debilidades a lo largo de los años, y eso lo hemos visto incluso con personas que tienen incuestionable raíz dominicana, que por ejemplo los registraban 5, 6, 7, 8 años después de haber nacido, los declaraban. Lo hemos visto frecuentemente con la situación de los atletas, principalmente del mundo del béisbol, que siempre hay una duda sobre si realmente tienen 16 años al momento de firmarse o si tienen 19, 20 años al momento de firmarse. Se han hecho grandes avances en ese sentido, pero lo cierto es que eso dejaba también una brecha bastante abierta para la manipulación, el registro doloso, y por eso hay quienes se les cuestiona, pues, que realmente hayan obtenido su documentación de manera legal. Y esa es una herencia compleja, pero que ha realmente mejorado a lo largo de los años. Hoy en día no es que haya libertad completa de esa amenaza que existe, pero lo cierto es que hoy estamos mucho mejor que antes. Bueno, no, vamos a los 90, ese Balaguer de los 80 entrando al 90. Hablemos de la resistencia que Balaguer siempre puso al camino libre para Peña Gómez. Esto era realmente política, ahí había también el tema racial xenófobo, la famosa frase del camino malo. ¿Qué tanto tú crees que pesó el origen de Peña Gómez? ¿O hubiese sido Mascluta, que era de turco, de los árabes? Y tampoco, porque Balaguer simplemente quería seguir en el poder. ¿O había eso? Claro. Solamente como último aporte a lo que estábamos hablando previamente, Balaguer se manejó durante la mayor parte de sus gobiernos con la Ley 95 de 1939, que era la legislación migratoria, hasta que fue pues sustituida por la 285 del año 2004, la actual Ley de Migración, pero emitió varios decretos, como por ejemplo el 230 de 1991, las grandes deportaciones que hizo en ese mismo año, que algunos entienden aceleraron la caída y derrocamiento de Jean Bertrand Aristide, después de que acusó a República Dominicana de prácticamente tener esclavizados a los haitianos en nuestro país. Y en el propio año 1992, el Código Laboral, la gran reforma laboral que pasó a derogar el Código Trujillo de Trabajo y que disminuyó la proporción de trabajadores extranjeros de 30% a 20%, es decir, el famoso 80-20. Con relación a la pregunta que haces, obviamente la elección presidencial de 1994, seguida por la de 1996, por el origen del líder opositor en ese momento, pues levantó grandes sentimientos nacionalistas, incluso fuertes ataques de diversos sectores que no necesariamente coincidían con el Partido Reformista en ese momento. Porque, por ejemplo, la Fuerza Nacional Progresista en 1994 postuló fue el profesor Juan Bosch en el Partido de la Liberación Dominicana, y Marino Vinicio Castillo fue candidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana, y su hijo Pelegrín Castillo fue electo diputado por el Partido de la Liberación Dominicana. Y esa fue la campaña más dura contra Peña Gómez. Ahora bien, el gran beneficiario era Joaquín Balaguer, un partido que estaba en tercer lugar, como lo era el PLD, al atacar tan ferozmente al Partido Revolucionario Dominicano. El gran vencedor en todo ello era Joaquín Balaguer.
Ahora, cuando llega el 96, es que entonces entramos a esto, cuando ya coinciden PLD, Fuerza Nacional Progresista y Partido Reformista en lo que se llamó Frente Patriótico. Vamos a quedar un ching en el 90, Claro. el famoso robo de las elecciones del 90. ¿Qué tú has visto de esto cuando tú dices un partido que estaba en un tercer lugar? Se habla que en el 90 ciertamente Balaguer usó algunas habilidades, en palabras de don Fausto. ¿Qué tú ves de esas elecciones del 90? Claro, las elecciones del 90 son bien particulares porque solamente meses antes de esas elecciones, me imagino que la audiencia han visto esa foto del doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República, el profesor Juan Bosch, expresidente, y el ministro de Defensa, Elías Wessing, y Wessing en Palacio Nacional, mientras Joaquín Balaguer le está imponiendo la orden de Duarte Sánchez y Mella a quien era su principal opositor, el profesor Juan Bosch, y quien siempre fue un gran amigo del doctor Joaquín Balaguer. Una condecoración que después en la crisis postelectoral de 1990 el profesor Juan Bosch le devolvió a Balaguer. Esas elecciones fueron bien particulares porque sabemos que después de la división del PRD entre Peña Gómez y Jacobo Masluta, Jacobo que finalmente se va como candidato por el PRI, eso dejó muy desmoralizados a los PRDistas que entonces encontraron una opción en su fundador, el profesor Juan Bosch, que venía a sacar 18% en el 86. Eso le permitió ser el principal candidato opositor, pero algunos entienden que con una campaña errática terminó alienando a más sectores. Por ejemplo, si ustedes entran ahora mismo a YouTube y escriben discurso profesor Juan Bosch 1990, van a ver que su discurso de cierre de campaña, un discurso de más de una hora, le dedicó 25 minutos a hablar sobre las privatizaciones y de cómo iba pues a vender buena parte de las empresas estatales. Algo que era correcto, porque eran empresas no productivas, pero que generó mucho temor sobre cancelaciones masivas de empleados públicos. Habló, por ejemplo, de Portal, quien era el asesor económico del presidente Balaguer, JJ Arteaga, se negó a una alianza con el PRD, se negó a una alianza con el PRI, y algunos entienden que eso le permitió pues a Balaguer, con la dispersión opositora, Balaguer 35%, Juan Bosch 33%, Peña Gómez 23% y Jacobo Masluta 7%, permanecer. Ahora, pero no hubo una trampita. ¿Por qué a Balaguer la magia de los apagones, de los palitos? No hubo ningún apagón en 1990. Los retos que busquen ahora mismo en toda la prensa de 1990 no hubo ningún apagón. ¿Tú crees que hemos sido injustos? ¿Hay gente que ha sido injusto tildando a Balaguer de tramposo en las elecciones? ¿O tú crees que hubo sus habilidades? Bueno, yo creo que siempre hay habilidades en cualquier elección todavía el día de hoy. Pero, por ejemplo, en el 90, el profesor Juan Bosch solicitó que el expresidente Jimmy Carter, que en paz descanse, falleció recientemente, viniera a encabezar una misión de observación electoral para esos comicios. Incluso en la carta, que está ahora mismo disponible en internet, que le manda el profesor Juan Bosch a Jimmy Carter, dice: como usted garantizó la transición de 1978, queremos que ahora esté presente en estas elecciones, que se entiende que pueda haber trampa. Jimmy Carter le responde: solamente voy si están de acuerdo todos los partidos. Y todos estuvieron de acuerdo. Y finalmente vino en esas elecciones de 1990 Jimmy Carter, que como bien mencionó Bosch, y es cierto, fue uno de los principales promotores del reconocimiento al triunfo opositor de 1978. Y en el informe que emite el Centro Carter, encabezado por esta figura, una gloria de los derechos humanos, una gloria de la democracia, como fue Jimmy Carter, estableció: no encontramos indicio alguno de que el resultado haya variado. Eso no quiere decir que no hubiese ningún tipo de manipulación, que no hubiese ningún tipo de ventajismo. Incluso en ese momento, esto yo lo compartí en redes hace unos días y se fue prácticamente viral, en un momento el principal spot de campaña opositora del Partido de la Liberación Dominicana era una señora que iba a un colmado y que no lograba comprar todo lo que necesitaba, pues por las carencias que había en ese momento, y esa era la principal arma opositora, pero en cuestión de semanas, entonces el Partido Reformista, con la misma doña, en el mismo colmado, pero con otro colmadero, ya dice: no, mira, ya todo se arregló porque Joaquín Balaguer está haciendo las obras en las cuales está trabajando mi hijo. Entonces obviamente le compraban gente, obviamente había ventajismo, pero el proceso per se, como diría el hombre de los tapones, fue diáfano y transparente. Y ahí fue que, repito, no se remitan solamente a lo que dice Yatzel Román, no se remitan a lo que dice el Partido Reformista Social Cristiano, remítanse al informe de Jimmy Carter. Ahora, eso generó pues mucha crisis, porque ahí fue que el presidente Bosch, el profesor, dijo que estaba dispuesto a morirse si era necesario para que este fraude colosal no se concretara. Comenzaron grandes protestas que eran las que se vociferaban de que se vaya ya y demás.
y fue lo que llevó a que en el discurso de toma de posesión del 16 de agosto de 1990, Balaguer comenzara diciendo lo siguiente: como hombre de fe que soy, nacido del seno de la religión católica que profesa la mayoría de nuestro pueblo, habría sentido mi pudor cívico ofendido y me habría abstenido de prestar este juramento si no estuviera firmemente seguro de que el derecho en que voy a ejercer es un derecho legítimo. Sin embargo, a pesar de toda esa tensión que hubo entre mayo del 90 y agosto del 90, que hay un documental muy bueno en YouTube disponible de la televisión catalana, ya que tenía la particularidad de que los dos candidatos presidenciales principales de República Dominicana eran catalanes ambos, Balaguer y Bosch, que eran grandes amigos pero grandes rivales. A pesar de todo ese choque, en cuestión de poco tiempo, el PLD pasó a ser un aliado light del Partido Reformista, al punto de que coincidieron en la Cámara de Diputados, porque después de una gran división que se dio en 1991 y 92 dentro del PLD, que perdieron a 10 de sus diputados, lo que le daba la mayoría en la Cámara, para mantener la presencia de la Cámara de Diputados necesitaron los votos del Partido Reformista, que se mantuvieron en el 94, cuando entonces Danilo Medina, comandando un bloque de solamente 13 diputados, fue presidente de la Cámara de Diputados, porque los 54 del Partido Reformista votaron con él. Se entendieron. Se entendieron. E incluso, por ejemplo, las figuras más duras contra Balaguer en el 90-91 dentro del PLD terminaron todas expulsadas del partido. Porque Juan Bosch, efectivamente, en gran parte de su historia política, coincidió con Balaguer. Por ejemplo, ¿A cuál expulsaron ahí? No quisiera decir algunos nombres, pero bueno, digámoslo. Por ejemplo, Nelson de Marmolejos. Sí, ya me acuerdo. Nelson de Marmolejos, que era de la facción más izquierdista del PLD. Que el mismo ex vicepresidente, ¿verdad? No, él era ministro de Trabajo de Balaguer en ese momento, Rafael Alburquerque. Él había salido del PLD en el 82, que fue candidato a vicepresidente de Juan Bosch en 2 ocasiones. Él era ministro de Trabajo. Pero Nelson de Marmolejos, Vicente Bengoa, Mats Puig, la facción más izquierdista, que fundaron la mayoría de ellos lo que se llamó la Alianza por la Democracia, que es la APD, y que irónicamente después terminó aliado de nuevo al PLD en el 96 con Balaguer. Volviendo a Balaguer, la parte patriótica, instaura el himno a las 12 del mediodía. ¿Qué buscaba Balaguer? Patriotismo, demostración de poder, de cultura, de preservación de la identidad dominicana. ¿Qué rasgo tú le ves a Balaguer en esto de imponer el himno que se toque a las 12 del día en las emisoras? Esa parte patriótica, ¿cómo tú la esbozas? Bueno, Balaguer siempre fue un nacionalista, siempre fue un patriota en ese orden. El tema dominicanista, incluso fue el gran biógrafo de Juan Pablo Duarte, al punto de que muchos entienden que le atribuyó a Duarte mucho más allá de lo que la historia ya de por sí apuntaba a él, ya que se parecía más a Duarte que otras figuras. Estamos hablando de 2 escritores, de 2 poetas, de 2 figuras más románticas que verdaderamente militares. Entonces, obviamente, un decreto como este en 1994, que establece el himno nacional en cada uno de los días al mediodía, lo beneficiaba. Eso no quiere decir que vaya en contra de los atributos que él tenía, sino que también significaba ventajismo, sin duda. Pero ese ventajismo era más que todo porque él, a lo largo de gran parte de su carrera política, había simbolizado ese rojo, blanco y azul contra un opositor que no estoy poniendo en duda su patriotismo, pero que por razones que incluso se escapaban al deseo del propio, ya que en su cierre de campaña del 94 él dijo que el verdadero nacionalista era él. Y emitió una serie de críticas diciendo, por ejemplo, las empresas estatales que han quebrado bajo Balaguer, como Dominicana de Aviación, eso no hubiera pasado bajo mi gobierno. Y yo deportaré más gente que Balaguer. Era parte de lo que hacía, entre otras cosas, pero lo cierto es que no era algo que le compraba una parte importante del electorado. O sea, sí era ventajismo, pero porque le beneficiaba, ya que tenía una carrera que avalaba ese himno nacional. Bueno, antes de volver atrás a Jorge Blanco y a aquel juicio, ya que tú has hecho esa comparación de ambos catalanes, de ambos escritores, ambos nacionalistas, ¿qué tú crees que le llevaba Balaguer a Bosch o que le faltó a Bosch para gobernar? Ni siquiera pudo gobernar un año completo, un periodo completo. Balaguer fue presidente 22 años. ¿Qué tú crees que lo diferenciaba en la capacidad de gobernar o de amasar el poder? Pragmatismo. Lo cierto es que tanto Juan Bosch como Balaguer eran grandes conocedores
de la sociedad dominicana. Eran grandes conocedores de la grandeza de la dominicanidad, pero también de las debilidades que podemos tener como parte de esta sociedad. Y Juan Bosch no necesariamente comulgaba con muchas de esas cosas que él identificaba, mientras que Joaquín Balaguer sí sabía cómo precisamente sacarle provecho a cada una de estas cosas. Incluso volviendo a la foto que mencionaba, 1989, Balaguer condecorando a Bosch, y ahí está detrás el ministro de Defensa de Balaguer, Elías Wessing y Wessing. ¿Y quién fue Elías Wessing y Wessing? Para ambos. En 1963, y no voy a profundizar sobre el golpe de Estado a Bosch, porque eso sería otro programa por completo, lo podemos dejar para otra ocasión. Sí, está convocado ya. Pero Elías Wessing y Wessing, como coronel, en ese momento fue una de las figuras clave para el derrocamiento, para la caída, para la remoción, para el fin del gobierno de Juan Bosch. Pero entonces, años más tarde, estamos hablando de 1972, se divulga que Wessing y Wessing está planeando un golpe de Estado contra Joaquín Balaguer. Y cuando se divulga eso, ¿qué pasa? Van y apresan a Wessing en su casa y lo llevan al Palacio Nacional, franqueado Balaguer, de todos los principales militares. Ellos sentados mientras Balaguer está parado en cadena nacional. Y Balaguer dice, en otra época, a un conspirador impenitente como este lo hubiesen fusilado, pero yo voy a dejar que sean sus colegas los que determinen cuál será la sanción que amerita este intento de golpe de Estado. Miren entonces, Wessing logra derrocar a Bosch, pero Balaguer lo destruye por completo. Pero ahí no termina, porque uno pensaría, se va Wessing del país y dice, yo seré un conspirador impenitente, pero no soy un vulgar ladrón como este gobierno. Después, ¿qué hace Wessing? Se alía con el PRD, ya sin Bosch, va como candidato a vicepresidente del Acuerdo de Santiago para remover a Balaguer. Se retiran, porque él está exiliado en ese momento, se retiran 2 días antes, en las elecciones del 74, cuando no logran la excarcelación de los guerrilleros presos, ni logran pues el retorno de Wessing al país, y aparte que había militares que efectivamente estaban utilizando pañoletas rojas, y uno pensaría, bueno, este seguirá siendo un gran enemigo de Balaguer, pero en el 86, su partido, el PQD, entonces todavía no era C, postula a Joaquín Balaguer como presidente. Balaguer lo hace primero ministro de Interior y Policía, y 2 años después lo reintegra a las Fuerzas Armadas y hace al mismo militar que intentó derrocarlo, que todo apunta a que quería asesinarlo, quitarle la vida, matarlo, y lo hace su ministro de Defensa. Túmbame ahora. Eso se llama pragmatismo. Entonces, cuando estoy hablando de efectivamente lo que le faltó a uno y lo que le sobró a otro, pues probablemente no fue que nadie le dijo, no fue que a nadie le faltó decirle a Juan Bosch, mira, tienes que acordar con este o con este otro. Él no tomó esa decisión. Incluso en el 90, durante la división fuerte del PRD, todo apunta y se ha confirmado, el mismo Peña Gómez lo dijo en vida, de que fueron a ofrecerle a Juan Bosch, reciba el apoyo del PRD. Volvamos a los números. 33% PLD, 23% PRD. Suma eso, y vamos a decir que una cantidad de gente no necesariamente iba a votar por Bosch, hacían ese apoyo, porque nadie puede endosar su fuerza completa, pero solamente 2 puntos le faltaron a Bosch para ganarle a Balaguer. Y el PRD imagínate tú. Y el PRD sacó 23. ¿Y qué dijo Juan Bosch? Y esto está en YouTube ahora mismo. Hay una entrevista con Juan Bolívar Díaz y con Margarita Cordero de ese mismo 1990. Y él dijo, de ninguna manera, yo prefiero hacer acuerdos con reformistas y no con el PRD. Entonces, alguien más pragmático hubiese sido, sí, claro, o sea, que me apoyen y después yo... Y después hablamos. Y después hablamos. O después no hablamos. Exacto. Bueno, después de esta muy buena explicación, vamos a Jorge Blanco. Lo de Balaguer con Jorge Blanco para ti fue persecución política, ajuste de cuentas del poder, o realmente fue una persecución para que se haga justicia? Hay muchas maneras de verlo. Hay una gran diferencia entre persecución política y utilización política de la justicia. Una cosa es sacar provecho de una situación y otra cosa es crear esa situación. Porque, por ejemplo, en el año 2000 sale del gobierno el Partido de la Liberación Dominicana y están sometiendo a una gran cantidad de sus funcionarios por lo que se llamaba el Programa de Empleo Mínimo Eventual, PEME, que era un programa que cuando en ese momento están haciendo una gran cantidad de huelgas contra los gobiernos del PLD, entonces ellos le repartían dinero en efectivo a los principales tiguerones de cada uno de esos barrios, pero era dinero en efectivo, y había una seria acusación de que parte de ese dinero efectivo no llegaba a quienes estaba supuesto llegar,
y entonces fueron sometidos, una gran cantidad de sus funcionarios fueron presos, gran parte de sus funcionarios, y se citó al doctor Leonel Fernández al Palacio de Justicia, y recordaremos que cuando él llegó con sus seguidores, se armó ahí un escándalo, un pleito en el cual lanzaron incluso bombas lacrimógenas, y todo eso siguió hasta el año 2002 finales, cuando se da la situación con la famosa Pepe Card, y que ahí acuñó la famosa frase de Leonel Fernández: de ahora en adelante, cuando yo escuche P, diré Pepe. Entonces estoy diciendo que en cambios de gobierno se dan diversos tipos de situaciones. Cuando, por ejemplo, en este mismo momento de la historia, vimos el cambio en el 2020 y personas de la familia del expresidente fueron imputadas y apresadas. ¿Qué fue lo que quiso decir el inmediatamente expresidente? Que estaba tratándose de una persecución política, que era un abuso del poder. Entonces, volviendo a 1986 y 87, la denuncia querella que presenta Marino Vinicio Castillo, justamente contra varias figuras, entre ellas el presidente de la República, que eso lleva a un juicio que se prolongó durante bastante tiempo, hubo condenas en diversas instancias, hasta que finalmente en el año 2000, con el cambio de gobierno, con el retorno al poder del partido del presidente Salvador Jorge Blanco, pues se retira la acusación de parte del Estado. ¿Fue en el 2000 que se retiró? Fue en el 2000. Recordemos, Jackson, brevemente el paseo por ese juicio. Vincho Castillo en persona es el abogado acusador, ¿verdad? Sí. Que ha tenido o tuvo acercamiento con el balaguerato, por decirlo de alguna forma, y Jorge Blanco, que viene de la campaña Manos Limpias. ¿Cómo termina en el lodazal, para decirlo en palabras llanas, y es el único presidente que ha caído preso en la historia contemporánea de la República Dominicana? Que sin embargo es algo mucho más común en América Latina al día de hoy. En ese momento era algo inédito entre presidentes civiles, porque en ese momento recordaremos que había sido el juicio de las juntas militares de Argentina, y recomiendo la película Argentina 1985, que ve buena parte de esto. El presidente Jorge Blanco, que fue acusado por supuestamente y alegadamente participar en un esquema de ventas desde la Secretaría entonces de las Fuerzas Armadas, muy por encima de su precio, intentó en su momento pues recibir el asilo político de parte de Venezuela bajo el gobierno del presidente Luis Inchi, un presidente socialdemócrata cercano al Partido Revolucionario Dominicano, pero entonces Venezuela le denegó la solicitud de asilo, considerando que era un perseguido de la justicia y no un perseguido político. Y en esa medida, la argumentación que dio Venezuela era porque se entendía que como el presidente Jorge Blanco había visitado al presidente Balaguer, había en ese momento una foto pues muy visible, que entonces no se trataba de una persecución autoritaria. ¿Y a qué fue la reunirse con Balaguer? Era muy común en ese momento. Recordemos que el presidente Balaguer utilizó de manera, vamos a decir, zigzagueante este caso, porque cuando le convenía decir el único presidente que ha combatido la corrupción, pues lo utilizaba. Pero cuando la opinión pública variaba, decía, mira, yo no tengo nada que ver con eso, porque eso fue una denuncia querella que se presentó. La justicia independiente. Que se presentó aparte. Si les preguntamos a la Fuerza Nacional Progresista, que fueron quienes llevaron ese caso, ellos argumentan que rompieron con Balaguer cuando éste dejó de participar y apoyar lo que era el proceso Salvador Jorge Blanco. Al punto que veamos que en el 94, repito, Vincho va como candidato a senador, pero por el PLD. Algo que llevó incluso a un rompimiento político, ya que una de las figuras acusadas en aquel proceso del 86, 87 en adelante, había sido el ministro Rafael Flores Estrella, quien entonces se presentó como parte de un movimiento llamado Cambio 94, con Juan Bosch en el 93, pero cuando Vincho se suma a esa alianza, entonces se retira Rafael Flores Estrella, quien finalmente fue candidato presidencial en el año 2004 por la fuerza de la revolución, recordaremos, Rafael Flores Estrella, que en paz descanse. Pero Jackson, Balaguer tenía apetencias personales, lo de él con Jorge Blanco fue personal, fue un karma de Jorge Blanco por haberle sacado el eslogan Manos Limpias a su compañero de partido, que tristemente se desvivió en el Palacio, como recordamos, Antonio Guzmán. ¿Qué tú crees que llevó a Balaguer a anotarse el hito del único que metió a un expresidente preso? Que incluso esa campaña
muy fuerte de parte del candidato del Partido Revolucionario Dominicano en el 82 era más que todo contra el propio gobierno del PRD, porque por ejemplo, ahora que fracasó la reforma fiscal del año 2024, y que esperamos que más adelante se haga una integral, se estuvo recordando cuando en 1980 la Cámara de Diputados, con mayoría del PRD, le denegó la creación del impuesto al valor agregado, el IVA, a Antonio Guzmán cuando habían caído los precios del azúcar. Cuando habló de manos limpias, era en contra de la supuesta corrupción del gobierno de Antonio Guzmán. E incluso si vemos la mayoría de discursos de campaña del 82 eran en contra del propio gobierno del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, si estamos hablando de personalismo, de revanchismo, no hay razón para pensar que Joaquín Balaguer tenía pues un incentivo a venganza contra quien lo único que hizo fue ganarle la elección del 82, que fue en el caso de Salvador Jorge Blanco. Ahora bien, ¿qué se hizo Balaguer del 86 en adelante? Su primera rueda de prensa, el lunes, después de juramentarse el 16 de agosto, con aquella famosa frase de vuelvo y vuelvo, era que durante todos los lunes, durante varios meses, recibía a un funcionario de cualquier dependencia para que éste le narrara el desastre que había encontrado. Eso sí fue pues un incentivo a destrozar pues el legado político del PRD y de Salvador Jorge Blanco, y fue parte de lo que llevó a que también, incentivado por la división del PRD, ya en el 90, el principal rival de Balaguer no fue el PRD, fue el Partido de la Liberación Dominicana. No obstante, muchos entienden que ya para el 90 Balaguer había arreglado con el PRD, porque recordaremos que del 86 al 90, el PRD se mantuvo congelado por el pleito entre Jacobo Masluta, que se refería a sí mismo como el Balaguer joven. Recordaremos eso, porque él era de la facción derechista del PRD contra Peña Gómez. Ahora, venían las elecciones del 90 y se suponía que Peña Gómez iba a ser candidato por el BIS y Jacobo Masluta por el PRI, y quien más votos sacara dentro de esos dos se quedaba con el PRD. Pero ¿qué sucede? Peña Gómez le quitaba votos a Juan Bosch. Jacobo Masluta le quitaba votos a Balaguer. A Balaguer le convenía más que Peña Gómez fuera candidato por la sigla PRD, que tenía mucho peso en ese momento, que fueran candidatos ellos dos divididos. Entonces, ¿y por qué le convenía? Porque Peña Gómez le quitaba votos a Juan Bosch. Y en esa época no había segunda vuelta, se ganaba por un punto porcentual. Balaguer ganó con 35%. Entonces Peña Gómez, que arrancó marcando 11, terminó en 23. ¿Pero qué hizo el gobierno? Retiró la acusación contra uno de los funcionarios del gobierno Jorge Blanquista, que estaba fuera del país tratando de evitar la justicia, y cuando se le retiró la acusación, pues llega y se rompe el empate en el CEN del PRD, y eso entonces le da a Peña Gómez la oportunidad de ser candidato por el PRD y por el BIS. Sube de 11 a 23%, Balaguer gana la reelección, el PRD reconoce la victoria de Balaguer al otro día, 17 de mayo, lo cual molestó bastante al PLD, por eso tenían esa famosa campaña en el 94 diciendo que Peña Gómez era aliado de Balaguer, y no solamente eso. Cuando Balaguer se juramenta en el 90, para su quinto periodo constitucional, ¿quién fue el principal invitado internacional que se sentó al lado del presidente latinoamericano? Carlos Andrés Pérez. ¿Y cuál era la cercanía de Carlos Andrés Pérez en República Dominicana? El PRD. Entonces muchos entienden que hubo un acuerdo por debajo para que Peña Gómez se quedara con el PRD, porque eso beneficiaba a Balaguer en ese momento. ¿Y qué tú crees, Jackson? Yo creo que sin duda. Sin duda, y eso lo hemos visto en varios momentos de nuestra historia, porque si por ejemplo el día de hoy a mí me conviene que a Colombia le vaya bien, porque eso significa que a mí me irá mejor, yo lo haré. Pero si mañana le va mejor a Freddy con que yo termine ganando, entonces yo inflo a Freddy. Y eso no es personal, ni es preferencia, es pragmatismo, porque la política es el arte de lo posible, y lo posible es lo que tenemos que saber interpretar. Entonces nos fuimos del 94 al 96. Del 90 al 94. En el 94... esa sí es verdad que no podemos denegarla. No, ahí hubo fraude. Sí, ahí hubo dislocamiento del padrón. ¿Qué sucedió en el 94? Porque mucha gente habla, repito, lo del apagón es una leyenda urbana, que lo confunden más que todo con la elección mexicana de 1988, entre Carlos Salinas de Gortari, del PRI, y Cuauhtémoc Cárdenas, de lo que terminó siendo el PRD mexicano. En esa elección se cayó el sistema, mientras en ese momento estaba ganando la oposición, y cuando volvió el sistema, estaba ganando Carlos Salinas de Gortari como candidato del PRI, que llevaba casi 7 décadas ganando. O sea, aquí es una leyenda urbana, aquí no pasaba eso. No, pero yo me acuerdo de eso cuando chiquita, que ay, se fue la luz y amanecía ganando Balaguer. No, la luz no se fue. Ahora, ¿qué pasó en el 94?
¿Qué pasó en el 94? Y sí sucedió. Bueno, el 94 era la primera elección en República Dominicana con la cédula de identidad y electoral. A lo mejor en la audiencia recordarán que previo a eso existía el carnet electoral y la cédula de identidad. Entonces había que registrarse, empadronarse para votar. A partir del 94 ya con nuestra cédula, entonces ya podías ir directo a votar, porque ya ahí tú estabas en el padrón inmediatamente. Eso significó que el padrón creció espectacularmente en comparación con las elecciones del 90 que habían sido hasta recientemente las elecciones con más abstención en nuestra historia. Entonces, eso fue aprovechado para dislocar el padrón. ¿Qué sucede? Si vemos la última encuesta de Gallup, inmediatamente antes de las elecciones de 1994, veamos que quedó Balaguer 42%, Peña Gómez 41%. Había un empate total. Entonces, cuando hay un empate de esa manera, la manipulación en mesas puede ser lo que te garantice la victoria. Y todo apunta, esto es incuestionable, esto quedó comprobado, de que hubo 30,000 personas que fueron dislocadas del padrón. De esas 30,000, se calcula que había por lo menos 21,000 que iban a votar por el PRD y 9,000 que iban a votar por el Partido Reformista. ¿Cómo se elige eso? ¿Cómo se elige a quiénes dislocar? ¿Cómo se sabe quién va a votar por quién? Bueno, aquí en Santo Domingo es muy difícil saber que Colombia va a votar por quién. Pero si yo voy a Sabaneta de Yásica y yo le pregunto a Sureli por quién va a votar, probablemente Sureli me va a decir claramente por quién va a votar y allá se conoce todo el mundo. Entonces en Santo Domingo no hubo acusación, en Santiago no hubo acusaciones, pero en la mayoría del país sí. Para explicar un poquito a la audiencia lo que era el dislocamiento, eso era, dentro de la misma junta con injerencia externa, se determinó esta cantidad de personas en mesas rurales piensan votar por este candidato, entonces vamos a sacarlos del padrón, y para que no sospechen, vamos a sacar a estos otros que son probablemente votantes de este segmento para que parezca que es un fallo total del padrón. Pero como se determinó con la auditoría internacional incluso de la propia Organización de Estados Americanos y de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, quedó claro que la inmensa mayoría eran votantes opositores. Entonces uno se preguntará, pero si eran solamente 30,000 dislocados, ¿por qué eso hacía diferencia? Bueno, la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar era 22,000 votos. Y fue por eso que en ningún momento durante la crisis el PRD habló de que se les entregara el gobierno. El PRD habló de nuevas elecciones, porque por ellos no habían votado a estas personas porque se les impidió votar. El PRD siempre habló de nuevas elecciones. Pero ¿qué le ofreció Joaquín Balaguer en aquel agosto, 8 de agosto de 1994, cuando después de la crisis que parecía que el país se iba a la guerra civil en todo contexto? Finalmente Peña Gómez hace una reunión con Balaguer. Esta reunión ha sido narrada por diversos partícipes en ella. Acababa de llegar la nueva embajadora de Estados Unidos al país, Donna Reinach, que después de ahí fue embajadora en Bolivia, fue presidente de la empresa Boeing para América Latina. Ya estaba sustituyendo a Robert Pastorino, que era un embajador pues muy cuestionado en el país por su manera de manejarse. Y en ese momento Estados Unidos comienza a insistirle a Peña Gómez que negocie. Estados Unidos en ese momento tenía pues todo el tema con relación a Haití, porque estaba el gobierno de facto de Raúl Cedras, que había derrocado a Jean-Bertrand Aristide en el 91, y ese era el principal tema con relación a la isla española en Estados Unidos. No les interesaba tanto la elección, pero bueno, se hace esa reunión 8 de agosto en la Biblioteca República Dominicana, cerquita del Palacio Nacional, y participan las siguientes personas que han narrado lo que ahí pasó, que fueron el jefe de misión de la OEA en el país, John Graham, ex embajador de Canadá en el país, y Monseñor Agripino Núñez Collado. John Graham escribió un libro sobre las elecciones del 94 donde narra al pie de la letra lo que sucedió en esa reunión. Cuando van donde el PRD, la inmensa mayoría de integrantes de la directiva del PRD entendían que si Peña Gómez iba a esa reunión, iba a ser engañado por Balaguer. Entonces el acuerdo que hicieron fue que Peña Gómez se iba a quedar solo en la reunión, pero iba a acompañarlo a Tuey de Camps, entonces secretario general del PRD. Peña Gómez era el presidente del PRD, quien leería una comunicación de parte del PRD ante Balaguer. Que siempre ha estado la leyenda de que si Balaguer fue padrino de Tuey de Camps, supuestamente eso no pasó, pero sí, lo cierto es que el padre de Tuey de Camps era muy amigo del doctor Balaguer. Balaguer sí fue padrino mío, eso sí tengo que decirlo. Y de muchos otros, nos bendijo a varios. ¿No fue padrino de Tuey de Camps? Esa es una leyenda, según llegó a decir, pero lo cierto es que sí se llevaba muy bien. Y paréntesis,
hubo una fuerte leyenda en el 87 de que a pesar de haber sido Toy de Camps, el ministro de la presidencia del gobierno cuestionado por corrupción fue la única alta figura que no fue enjuiciada ni que fue imputada. Algunos entienden que eso fue Balaguer cuidando a su ahijado, pero... Como diría una mujer que yo conozco, cuando los hechos son hechos, las palabras sobran. Pero entonces acuerdan ir a esta Ahí reunión. están los hechos y el otorgamiento del famoso Canal 6. Bueno, pero el 6, eso a quien terminó beneficiando fue a Juan Ramón Gómez Díaz. Bueno, pero era de El 5. Atuey, según Era la de Atuey. leyenda también, Era de supuesta y alegadamente. Bueno, se quedó con el 6. Ahí está. Con Circuito Independencia. Pero efectivamente, se da esta reunión, 8 de agosto, llega Atuey, lee esta comunicación muy dura contra el doctor Balaguer, y entonces lo que narra Graham. Peña Gómez a propósito llegó tarde a esa reunión y dejó a Balaguer esperando. Y entonces comienza esta reunión, se lee la comunicación y Atuey se marcha. Según narra Graham en su libro, que recomiendo por lo menos en esa parte, hay otras cosas que no son tan interesantes ahí en el libro, porque esta es su perspectiva, pero en la reunión que también la narra Monseñor Agripino Núñez Collado, Peña comienza muy eufórico tras la comunicación, pero supuestamente Balaguer, quien tenía en ese momento 89 años, se queda como que parecía que iba a morirse en ese momento. Estaba como que tenía frío y hablando muy bajito. Peña Gómez, que comienza la reunión pues muy eufórico, le pregunta al doctor Balaguer: doctor, ¿usted está bien? Y según cuentan Graham y Agripino en ambos libros, en ese momento que Peña Gómez se bajó y le preguntó a Balaguer si estaba bien, ahí Balaguer cambió su actitud y comenzó a hablarle con mucha más autoridad a Peña Gómez. Es decir, utilizó su vejez, utilizó su situación de salud real para desarmar al opositor. Un viejo zorro, Dios mío. ¿Y qué le dijo? Y según cuentan Graham y cuentan Agripino, Balaguer le dijo: bueno, mire, usted y yo empatamos, usted sacó 1 millón de votos, yo saco 1 millón de votos, aquí pasó de todo, aquí votaron los muertos, votaron los militares, toda una elección fue un desastre, ¿por qué no mejor compartimos el pastel? Y Peña Gómez, según cuentan tanto Graham como Agripino, pregunta: ¿qué quiere decir eso? Compartir el pastel. Yo 2 años, usted 2 años. 50% del gobierno, 50% del gobierno. Peña Gómez entonces le dice que sí a Balaguer. Y eso está incluso en el encabezado de Última Hora del día siguiente, ya que Última Hora era el que cubría la tarde, era el que tenía pues, más información sobre eso. Y entonces, que dice: Peña Gómez acepta propuesta de Balaguer, pero Peña Gómez, demócrata como él solo, porque de los 3 caudillos del siglo XX dominicano, Peña Gómez, Juan Bosch y Joaquín Balaguer, el más demócrata, y algunos dirían que el único demócrata 100% era Peña Gómez. Balaguer, caudillo. Juan Bosch ironizaba sobre la democracia, la llamaba de manera peyorativa la representativa, dictadura con respaldo popular, pero Peña Gómez le dice que tiene que lograr el voto favorable del CEN del PRD. Y cuando él llega, entonces una cantidad de integrantes del CEN le dicen que cómo va a ser ese acuerdo y comienzan entonces a argumentar. Se supone que quienes argumentaron en contra fueron Hugo Tolentino Dip y Belice Prats Ramírez de Pérez, y que entonces lo someten a votación. Y había unos cuantos, se dividían en los siguientes bandos. Algunos que decían: sí, acéptalo de inmediato porque eso significa que sí vamos a tener el poder. Había otros que decían: de ninguna manera podemos estar al lado de Balaguer. Y había otros que decían: mira, quisiera aceptarlo, pero yo no estoy seguro que nos lo vaya a dar. Entonces, en la votación, ganaron el bando 2 y 3. Y entonces Peña Gómez tuvo que volver donde Balaguer a negociar nuevamente. Y ahí el acuerdo fue lo que venía proponiendo el Partido de la Liberación Dominicana, que como organización que había quedado en tercer lugar y que pasó de tener 12 senadores a uno solo, que era el senador por hoy Hermanas Mirabal, en ese momento Salcedo, Jaime David Fernández Mirabal, que pasó a perder todas sus alcaldías y a quedar con solamente 13 diputados, pero ellos propusieron reforma constitucional que incluya la doble vuelta electoral. La doble nacional. Es una idea del PLD, la doble vuelta. No es Balaguer que pone el 50+1 y la doble vuelta. Eso es otra cosa. El PLD rescata una propuesta que se venía haciendo desde 1991 y la presenta durante la negociación, pero eso era algo que se venía debatiendo por... Perdóname, Jackson, ¿qué papel jugaba ese debilitado PLD que tú acabas de citar? Brillante. ¿Qué papel jugaba en la conversación? Porque ellos no tenían representatividad para estar en la mesa proponiendo. Pero en el Congreso que iba saliendo, ellos todavía tenían una gran cantidad de representantes. Y estamos hablando de antes del 16 de agosto. Entonces ellos tenían... ¡Qué oportuno! Ellos tenían 12 senadores y tenían en ese momento alrededor de 37 diputados. Entonces ellos... Proponen doble vuelta. ¿El 50+1 de quién es? Del PLD.
Sí. ¿Del mismo PLD? Pero ¿qué pasa? Y esto está más que documentado. Danilo Medina lo vive hablando constantemente, lo dice en buena parte de sus discursos. Cuando recientemente se volvió a debatirse, si eso se bajaba de 50 más 1, 45, 40, él dijo, mira, nosotros fuimos que bloqueamos esto. Era la doble vuelta, que ya la tenían varios otros países. El umbral de doble vuelta, los colegios cerrados, que era que el que entraba no podía salir, eso se eliminó después en el 2002. Y recortar el periodo presidencial de 4 años a 18 meses. Ese fue el acuerdo inicial, pactaron eso, van entonces al Palacio Nacional. El 10 de agosto de 1994 se firma lo que se llamó Pacto por la Democracia. Juan Bosch no estuvo presente porque un mes antes de todo ello fue que él anunció su retiro de la vida política, ya que se le había diagnosticado el inicio de Alzheimer. Entonces, quien fue en su representación fue el secretario general del PLD, que era Lidio Cadet. Entonces se firma el acuerdo. Peña Gómez le rinde tributo a Balaguer en el acuerdo cuando dice que él reconoce la faena que ha sido sometido el presidente Balaguer durante estos 3 meses y que está seguro de que este acuerdo significa un final glorioso para su prodigiosa carrera política. Pero eso fue el acuerdo. El tema es que cuando se llega al Congreso, comienzan a discutir varios legisladores sobre que no sea exactamente como lo pactaron Balaguer y Peña Gómez. El PLD específicamente no quería que fuera ni 40 ni 45%. El PLD quería 50% más 1. Para ponerle un número, ¿y por qué se hablaron de estos umbrales? Año 1986, Balaguer gana con 42% contra 39% de Jacobo Masluta. Año 1990, Balaguer gana con 35% contra 33% de Juan Bosch. Año 1994, Balaguer 42%, Peña Gómez 41%. Entonces, como en ninguno de esos casos alguien había logrado más de 50 más 1 y en todos hubo crisis postelectoral, se entendía que 45 o 50 era lo suficientemente amplio para que quien ganara tuviera la mayoría de paz. Ahora, el PLD entendía que para Peña Gómez era más fácil lograr 45% que lograr 50%. Entonces ellos propusieron en la reforma constitucional el 50% más 1. Pero entonces ahí aprovechan algunos dentro del Partido Reformista y proponen, bueno, pues entonces Balaguer no se queda 18 meses, sino 24, que son 2 años. Es decir, elecciones en mayo del 96 en vez de noviembre del 95. El PRD, molesto por esto, se retira de la Asamblea Nacional y solamente votan Partido Reformista y PLD. Danilo Medina, que era el vocero del PLD en la Cámara de Diputados, él se defendía diciendo, bueno, miren, yo hubiese sido el PRD y mejor me quedaba y pactaba el 50% más 1, pero que Balaguer se iba en 18 meses, en vez de ellos retirarse y dejar el espacio completamente abierto. Entonces, de nuevo, ese PLD que actuó brillantemente en ese momento con el liderato de Danilo Medina, Euclides Gutiérrez, Rafael Caseacta, el propio Leonel Fernández, logró establecer un contexto que les permitió a ellos apuntar hacia el 96, ahora con Balaguer no siendo candidato, porque quedó prohibida también la reelección consecutiva, pero sí quedó la reelección eterna diferida, al punto que Balaguer volvió a ser candidato en el 2000, pero eso entonces significó que del 94 hasta mayo del 96 el PLD se pasó todo ese tiempo haciendo campaña con un candidato que definieron bastante temprano y que comió los votos del propio balaguerismo. ¿Cómo era el Balaguer del 94? Cuando tú dices, estaba tembloroso, parecía que tenía fiebre, estaba callado. Ese Balaguer que logra con esas habilidades que ya mencionamos en el 94 asirse de nuevo con la presidencia, ¿cómo era antes de llegar a ese Balaguer del 96 que le preste el sombrero y eligen a Leonel Fernández? Volviendo a hacer el contexto del 90, Balaguer gana esas elecciones, pero le hacen huelgas constantes, el país estaba en crisis, porque Balaguer cuando retorna en el 86 era una situación económica muy distinta a la de los años 70, ya la renta azucarera no era suficiente, hubo emisiones inorgánicas, inflación gigantesca. La gente a veces piensa que la inflación más grande que tuvimos fue la del 2003 con la crisis bancaria, pero la más alta que hemos tenido fue la del 90 con 110%, porque Balaguer hizo una gran cantidad de obras. La gente siempre escucha, y yo estoy a favor de esto, la gente siempre escucha de Balaguer con relación al endeudamiento. Sin embargo, a pesar de que yo entiendo que con el endeudamiento hay que ser cuidadoso, Balaguer se excedió entre el 86 y 90. Pues, ¿cuál es la razón de ser del crédito? Es que si yo tengo un capital, yo no me descapitalice, sino que yo pueda entonces adquirir este apartamento y le pido un préstamo a Colombia para yo pagárselo conforme yo pueda y de esa manera no me quedo sin dinero.
Balaguer, que hizo entre el 86 y 90, se negó por completo, primero a pagar la deuda, decía, esa deuda no la tomé yo. La deuda vieja no se pagan y la nueva se dejan poner vieja. Y comenzó a gastar todo de las arcas nacionales. Eso generó una inflación gigantesca y fue lo que lo obligó a las grandes reformas. Para ponerlo en contexto, hoy se gasta 2% del PIB en inversión para infraestructura. Balaguer gastaba 9% del PIB para inversión. Y ahí se tercia la banda como el presidente que más ha construido. Claro, pero también era el presidente que más huelgas le hacían. Porque ¿qué cambió del 2004 en adelante? Tú recordarás, no hablamos aquí de edades, pero tú recordarás cuando nosotros éramos niños y que se decía, bueno, el lunes no hay clase porque hay huelga, porque estaban prendiendo el país en fuego. Pero el 2004 en adelante se disminuyó en gran medida ese sistema de que era 80% del presupuesto gastado en obras y solamente 20% en gasto corriente, incluyendo nómina. La nómina creció de 100.000 a 700.000 personas. Entonces, como ahora mismo todo el mundo es aliado del sistema, yo no tengo el gran incentivo de prender el país en fuego. Anteriormente sí, claro, están haciendo el Teatro Nacional, están haciendo el 27 de febrero, están haciendo el Parque Mirador Sur, Mirador Este, Mirador Norte, el Jardín Botánico, las presas y demás, pero como yo no estaba recibiendo esas transferencias de manera directa, entonces yo no me sentía parte del gobierno. Ahora, eso era más preferible para el legado, porque cuando después la gente mira hacia atrás y miren, santo cielo, mira todo esto que se hizo, vamos a votar por él de nuevo. Entonces Balaguer, y me estoy adelantando un poco, pero lo hablaremos, Balaguer cuando va de candidato en el 2000, 94 años de edad, completamente ciego, prácticamente inmóvil, saliendo 7 veces de su casa, sacó 25% de los votos porque la gente veía esas obras. En cambio, el Partido de la Liberación Dominicana, que fue el gran beneficiario de este modelo de gasto corriente, en cuestión de solamente 4 años, saliendo del poder en el 2020, para ir a las elecciones en el 2024, saca solamente 10%. Porque claro, este modelo de gasto corriente genera una adhesión momentánea, pero en el momento en que ya no soy yo el que reparto ese beneficio, entonces ya yo no sirvo. ¿Qué tan influyente era Balaguer en el 2000 Demasiado. Para inclinar la balanza a Hipólito Mejía? Y aquel famoso discurso que dijo, el Partido Reformista no anda solo, el Partido Reformista no come solo, cuando no apoya de nuevo al PLD, pero se queda de que neutro. Claro. Para las elecciones del 2000 entonces ganar Hipólito. Claro. Para mencionar eso, como decía, Balaguer que primero entonces casi que quiebra el país entre el 86 en el 90, al punto que yo personalmente quizás hubiese votado por Jacobo Masluta en el 90 en vez de por Balaguer, inflación 110%. Pero después de construir todo eso, entonces bueno, vamos a corregir. Hace la reforma tributaria, arancelaria y de la economía en el 91 que transforma el país. Y entonces eso permitió de que si en el 91 la gente estaba gritando que se vaya ya por toda la crisis, ya en el 92, con toda esta bonanza que se generó, que le permitió construir en adición a eso 30.000 apartamentos para repartir entre la población, de que se vaya ya era a vuelve y vuelve. Y vuelve y vuelve. Entonces, y vuelve y vuelve. Entonces del 96 al 2000, sabemos todo el tema y de nuevo, quizás del tema del Frente Patriótico y la victoria de Leonel Fernández podemos hablar más en otro momento, que tengo bastante que decir sobre ello. ¿Cómo es la relación de Balaguer y Leonel? Tú decías ahorita de que Bosch y Balaguer eran amigos y rivales, de que quizá hubo un acuerdo ahí bajo las sotanas entre Peña Gómez y Balaguer, pero ¿cómo definirías tú la relación de Leonel y Balaguer? Fue variada. Según la mayoría de anécdotas, el doctor Fernández no era precisamente un fan de Balaguer a lo largo de diversos momentos en su historia. Incluso escribió... Fue una recopilación de artículos en el Listín Diario, pero con una presentación bastante dura, el famoso Crónicas de un poder usurpado, de Leonel Fernández contra Balaguer, en relación a las elecciones de 1990, pero del 94 al 96, pues hubo relaciones bastante cordiales. ¿Cómo se arreglan esas relaciones? La política es dinámica. Incluso yo compartí ahora mismo, hace unas semanas, en mi Twitter, el video de cuando Leonel Fernández conoce a Balaguer, que se lo presenta a Euclides Gutiérrez. Entran, y de hecho Leonel Fernández es el último que entra en la fila, porque Euclides presenta a Rafael Caseacta, a Danilo Medina, y después a Leonel Fernández. Pero a partir de ahí, Leonel tiene un famoso y muy interesante discurso, y yo te digo algo, yo me conozco todos los discursos de Leonel Fernández, todos, y todas sus anécdotas. Y es el discurso del año 96, 17 de mayo, al otro día de las elecciones del 96. Y Leonel comienza a contar de cuando comienza a hacer la campaña en el 95, porque el primer candidato que proclamaron fue a Leonel Fernández. Eso le permitió al PLD hacer campaña desde temprano.
En el PRD todo el mundo sabía que iba a ser Peña Gómez, aunque estaba muy enfermo por el cáncer de páncreas. Pero entonces Leonel Fernández narra ahí de cuando él comienza a hacer campaña por el país y se encuentra, por ejemplo, primero una persona que le dice, mire, yo siempre he sido balaguerista, pero como Balaguer no va y yo siento como que usted se parece a él, yo voy a votar por usted. Y dice, ok, eso fue una persona. Pero después va a otro lugar y le dicen eso mismo a una señora. Y después va a otro lugar y todo el mundo le va diciendo eso. Y ahí él se dio cuenta que la ausencia de Balaguer en las elecciones del 96 significaba una realineación política en el país. Y eso entonces desde la primera vuelta lo fue beneficiando. La propia división dentro del Partido Reformista, porque no muchos están muy contentos con el candidato, entonces significó que varios lo apoyaron desde primera vuelta. O sea, con el candidato Jacinto Peinado. Claro, porque Jacinto... ¿Por qué tú crees que Balaguer le dio su bendición a Leonel por encima de Jacinto? Peña Gómez tiene un discurso en Santiago, su cierre de campaña de 1996, en la primera vuelta, cuando él dice Balaguer juega muchas bases, donde él ahí hace todo un recuento de lo que él entiende que había sido el apoyo de Balaguer a Leonel. Pero ¿por qué Peña Gómez decía que juega muchas bases? ¿Sabes cuál era el candidato favorito de Balaguer? ¿Cuál era? Balaguer. Entonces si Balaguer ya no podía ser candidato, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, en ese contexto, muchos entienden que Balaguer prefería un acuerdo con Jacobo Masluta, quien estuvo a punto de ser el candidato a vicepresidente de Balaguer en el 94, pero entonces esta alianza entre el gran rival de Peña Gómez en lo interno del PRD, como lo era Jacobo Masluta, entonces ese podía ser un candidato. Pero Jacobo tuvo cáncer y falleció en el 96. Entonces, vamos a una tercera opción. Dentro del Partido Reformista, los dos principales candidatos eran los dos vicepresidentes, Jacinto Peinado y Carlos Morales Troncoso. Muchos entienden que Balaguer prefería a Carlos Morales Troncoso y que hasta le planteó a Jacinto que mejor fuera candidato a vice de don Carlos. Eso no fue posible. Van a las primarias, el gobierno casi entero apoya a don Carlos, que en paz descanse, quien recibió, el Partido Reformista tenía 14 senadores, y de esos 14, 12 apoyaron a don Carlos. El Partido Reformista tenía 54 diputados, y de esos 54, 43 apoyaron a don Carlos, pero Jacinto ganó con 70%. ¿Y cómo fue eso? Jacinto, desde que entró el Partido Reformista, había hecho una gran labor en las bases del partido. Entonces, aunque toda la directiva del partido, la cúpula y Palacio, todos estaban con don Carlos, Jacinto lo aplasta. Pero entonces, perfecto, no puedo ser don Carlos, vamos a ver del arreglo con Jacinto. Pero Jacinto, que era una persona que medía todo, tenía grandes encuestadores, no necesariamente interpretó de la mejor manera las encuestas. Las encuestas decían que el anillo palaciego de Balaguer era impopular. Entonces Jacinto hizo campaña cuestionando al propio gobierno, que él no integraba porque no era funcionario, pero era el vicepresidente de ese gobierno. Incluso tenía un anuncio que era, el anillo lo voy a partir en dos. Y su cierre de campaña mencionó nombre por nombre a todos los integrantes del anillo palaciego que él decía que eran sus enemigos. Entonces, ¿qué pasa? Las encuestas efectivamente decían que el anillo era impopular. ¿Pero por qué fue una mala interpretación? Probablemente si yo detesto al anillo palaciego, yo difícilmente voy a votar por el candidato del Partido Reformista. Entonces, aunque los números decían que eso era cierto, eso lo que terminó fue a Jacinto alienándolo del partido. ¿Y quién aprovechó eso? Leonel Fernández, que se presentó como la reencarnación viviente de Balaguer en ese momento. Incluso con el tema de vicepresidencia, esta es una anécdota que conozco muy bien, muchos entendían que si Jacinto le daba un gesto a Palacio de que él estaba dispuesto a arreglar, que se iban a limar las asperezas. Y muchos le propusieron que presentara como candidato a vicepresidente a Carlos Morales Troncoso. Pero él decía que no quería, que don Carlos, como era muy cercano a don Guaroa Liranzo, que él lo iba a matar y que iba a quedar él como presidente. Y entonces él le presentan la siguiente propuesta a Jacinto, a la cual él ¿Cómo? ¿Creía que hasta lo podía matar? Eso lo decía mucho. Yo no creo que era quizás matarlo de verdad, pero Jacinto era una persona, y tú conoces a los hijos, o sea, incluso Jacintico es una persona que tú lo entrevistas y comienza a hablar, o sea, y tira ahí dardos uno tras otro. Hay que traerlos, Jacintico, venga. Vamos a ver. Bueno, imagínate, tú que tienes aquí a Humberto aprendió a hablar así fue con Jacinto. Pero, y Humberto conoce muy bien esta anécdota. Le dicen a Jacinto, bueno, vamos a hacer esto. Tú no necesitas a don Carlos, tú lo que necesitas es que Balaguer entienda que contigo sí puede contar. Entonces, vamos a idear un plan para que don Carlos diga que no a la vicepresidencia. ¿Y cuál fue el plan? Mira, convoca una reunión con Balaguer, ahora ya que pasaron las primarias, y con don Carlos. Balaguer te va a decir que sí. Llega a esa reunión inmediatamente después de don Carlos, cuando ya él esté dentro, con Balaguer al lado. Y cuando tú llegues, que don Carlos saque la mano para saludarte,
crúzale por el lado, ni lo mires, ni le des la mano, sino que saluda a Balaguer. Entonces siéntate, ya don Carlos, con su ego de hombre exitoso, estará comenzando la reunión con cierta incomodidad y comienza a decirle a Balaguer lo siguiente. Presidente, yo gané las primarias con una gran mayoría, con una gran votación, 70%, o sea, yo obviamente tengo el apoyo del partido, y si bien algunos dirían que don Carlos, como no logró el 30% siquiera, porque se dividió con los demás, no tiene esa representatividad, yo no soy de los que piensa eso, y yo entiendo que como gesto a usted, presidente Balaguer, yo pudiera hacer el estudio y el análisis para ver si puedo incluir a don Carlos como candidato a vicepresidente mío. Balaguer es ciego, Balaguer no ve que tú no le diste la mano a don Carlos, ni ve que don Carlos está ahí prendido en fuego por como tú lo estás ninguneando y humillando. Entonces Balaguer va a decir, sí, yo entiendo que sí, pero don Carlos, el ego no le va a permitir aceptar esa oferta y él va a decir que no, pero Balaguer va a ver que contigo sí puede contar porque tú por lo menos hiciste la oferta. Y entonces Jacinto dijo, no, de ninguna manera, porque si me dice que sí, y va y me mata. Y supuestamente esto yo lo he escuchado de como 40 personas que todos estuvieron con Jacinto en ese momento y le decían, Jacinto, tú lo que tienes que ganar las elecciones, porque óyeme, si tú ganas las elecciones, mándalo como enviado especial para resolver el asunto entre Israel y Palestina, lo que sea, para que no tenga que estar aquí. O segundo, mira, si tú eres presidente, mátalo tú y sal de él. Óyeme, si no lo quieres matar tú, yo tengo esta pistola, vamos a la recepción ese día, todo el mundo vestido de blanco, a las 8 de la noche, todo excelente. Yo saco esta pistola y yo le pego el tiro a don Carlos y salimos de él, y ya tú me indultas en como 3 años y todo el mundo se olvidó de eso, pero hay que ganar las elecciones. Pero Jacinto no quiso. Y Leonel Fernández aprovechó eso a la perfección. Fue electo presidente, el camino malo está cerrado y demás. Tuvo una relación... ¿Qué era el camino malo, según lo que tú has visto, lo que tú has estudiado? ¿A qué se refería Balaguer? Y le voy a hacer esa pregunta a todo el que venga aquí. ¿El camino malo está cerrado definitivamente? Bueno, si vemos el acto completo, y que yo lo tengo completo en video desde el inicio hasta el final, que comienza con la lectura del acuerdo que fue leído por Yotin Curi, quien había sido consultor jurídico de Balaguer, pero también canciller de Camaño durante la Guerra Civil, después un discurso de Enma Tavares Justo, hermana de Manolo Tavares Justo y del 14 de junio y todo ello, que entonces también de esa manera buscaban darle cierta validez en la izquierda al PLD para el acuerdo con Balaguer, Víctor cantando en el cierre y demás, y entonces hablan las siguientes personas. Primero habla Juan Bosch, 2 de junio de 1996, y Juan Bosch fue el que hizo la referencia al nuevo camino, y Juan Bosch fue el que dijo, el pueblo dominicano tendrá que escoger el 30 de junio, cumpleaños de Juan Bosch y segunda vuelta, entre 2 caminos, uno bueno y uno malo. Entonces, por eso es que Balaguer dice, el profesor Juan Bosch, en sus breves palabras, ha trazado a los dominicanos la raya del Pizarro. Por este lado se va el caos y el desorden. Por eso, mucha gente olvida que Balaguer estaba citando a Bosch. Lo que pasa es que como el discurso de Balaguer fue tan potente, tan histórico, casi nadie recuerda ni siquiera el discurso del candidato, que fue Leonel Fernández. Un discurso brillante ese día, que en ese discurso Leonel Fernández comienza diciendo que al igual que Plutarco, el gran historiador romano que escribió aquella famosa obra de vidas paralelas, existió en República Dominicana estas vidas paralelas entre los dos JB, Joaquín Balaguer y Juan Bosch, y cuando se referencia a George Orwell, el gran autor de Rebelión en la Granja, aquel libro que hablaba sobre las revoluciones fallidas, como fue justamente la revolución fallida del 78 al 86 con estos gobiernos fallidos del PRD, y entonces cuando él decía de la siguiente manera, ya en el cierre, de que vamos rumbo al 30 de junio y recordamos quizá, como lo habría hecho el profesor Juan Bosch, si Dios quiere, queridos dominicanos, nos vemos el 30 de junio para una victoria que será contundente, o como lo cerraría quizá el doctor Joaquín Balaguer, reformistas, PLDistas, a paso de vencedores. Pero ese discurso de Leonel casi nadie lo recuerda, porque todos recuerdan el de Balaguer cuando él dijo, si los números no mienten, si todavía las matemáticas conservan su valor, no obstante el hecho de que de la ciencia ha desaparecido el mundo de los conceptos absolutos, la victoria la tenemos ya ganada. El 1.100.000 votos del Partido de la Liberación Dominicana, más los 435.000 votos del Partido Reformista Social Cristiano, auguran una victoria aplastante. El camino malo está cerrado. Cerrado definitivamente a la maldad y a la demagogia, y abierto de par en par hacia el patriotismo dominicano. ¡Bravo!
todavía me emociono oyendo. A mí me encanta ese discurso, Sí. como tú dices, eclipsó a todo lo demás. Sí. Ese viejo cayéndose, ¿oíste? Que él cometió un pequeño error ahí cuando él estaba haciendo la referencia a alianzas del pasado y él hablaba sobre cómo previo a esas alianzas del 96 todas se habían dado en torno a repartición de presupuesto y él hizo referencia a la Fuerza Nacional Progresista de 1924 entre Horacio Vázquez y Federico Velázquez, pero eso no fue la Fuerza Nacional Progresista, fue la Alianza Nacional Progresista, pero obviamente estamos hablando de un ciego de 94 años, eso fue, eso fue el único error. Bueno, Sí. vamos a invitar a Yaxel de nuevo, se me quedan muchas preguntas, ya tenemos que despedirlo, de todo lo que sucedió con ese Balaguer antes de su desaparición física y por supuesto cómo fue inclinando la balanza en esos últimos años de vida. Que por cierto, solamente como cierre, el doctor Fernández ha hecho incontables veces las anécdotas de cuando gana la elección y que él le ofreció a Balaguer la mitad del gobierno, pero que Balaguer insistió en que no, y que los reformistas se vivían quejando con él diciendo, bueno, pero nosotros trabajamos por ti. Y él decía, pregúntenle a Balaguer porque Balaguer no quiere. Hay quienes de la otra parcela me han dicho que eso fue un tigueraje de Leonel Fernández, porque supuestamente si él hubiese querido, nombraba a quien sea, pero que entonces le surgió este supuesto ultra balaguerismo, en el que decía, no, que yo no puedo nombrarlo sin que Balaguer me lo autorice, porque eso sería una traición. Y decían, entonces tú eres un come solo. Y de ahí es que viene, por eso te hacía referencia, Balaguer, irónicamente, a pesar de que fue él, que decidió que ningún reformista iba a estar en ese gobierno, ninguno. O sea, el gabinete completo, nadie se mantuvo dentro del gabinete, salvo el ministro de Trabajo, que era Rafael Alburquerque, quien había sido fundador del PLD. Pero entonces él aprovechó eso para en el 98, en un discurso que fue el mismo día que falleció Peña Gómez, en Baní, con quien era el candidato a senador del Partido Reformista en Peravia, el ex rector de la UAS, Roberto Santana, quien venía de la izquierda antibalaguerista, pero después fue aliado de Balaguer, y ahí fue que él dijo, el Partido Reformista no se divierte solo, el Partido Reformista no come solo. Eso fue en el 98. Pero ya entonces en el 2000, sabemos, eso lo podemos hablar en otro momento. En otro episodio, mi sombrero no se presta dos veces. Eso nunca lo dijo. Bueno, de eso vamos a hablar cuando traigamos a Yaxel de nuevo. ¿Qué es leyenda, qué es mito, qué es realidad de Balaguer, la figura histórica, el político, el escritor, el ser humano? Y vamos a hablar de los hijos, los amores de Balaguer también. Bueno, mi padrino de bautizo. Pero miren qué chistoso. Yo tengo 34 años de edad y Balaguer fue mi padrino de bautizo. Pero yo conozco gente de 85 años de edad que Balaguer fue su padrino también. Una gran... Bueno, gracias Yaxel, gracias por todo tu conocimiento. Ya yo quiero ver esa biblioteca de Yaxel con los videos que él dice que tiene y con esos discursos para yo también devorármelo. Así es que pausamos hasta un próximo encuentro en esta serie sobre Balaguer. Muchas gracias. Muchas gracias.